referencias y cumplir con el objetivo de restaurar la condición estructural y funcional de estos pavimentos. En nombre de nuestro director ejecutivo, Carlos Ferraro, agradecemos al ingeniero Soruco por su colaboración con Asocen. Le envía un saludo afectuoso a la distancia. Participantes de pagado. Al final de la exposición, el ingeniero Soruco responderá sus preguntas y consultas. Por favor, levantan la manito, yo les doy el pase, o si no, escriben por el chat. A continuación, unas breves referencias del ingeniero Soruco Segada. Es ingeniero civil por la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia, gerente técnico del Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón IBCH, docente en cursos de diseño de pavimentos rígidos y flexibles con el software DIPAD IBCH HM4, adoquines de hormigón, reciclado de pavimentos y otros temas relacionados con el uso del cemento y el hormigón, consultor y asesor técnico en numerosos proyectos de pavimentos rígidos urbanos, carreteras, aeropuertos y puentes en diferentes consultoras bolivianas. Es funcionario del Servicio Nacional de Caminos en el Departamento de Puentes en Bolivia. Ingeniero Soruco, ¿puede pasar? Sí. Medio que se entrecorta. ¿Me puede repetir, por favor? Puede subirse a posición. Ya, muchas gracias. Gracias, ingeniero. ¿Estoy saliendo bien, por favor? Sí, se le ve bien. Ya, entonces empiezo. Gracias. Buenas tardes a todos quienes están participando de este evento, a invitación de Asocen Perú. Voy a realizar el tema de la experiencia boliviana en reparación de pavimentos rígidos, soluciones creativas que hemos estado implementando durante estos 20 años. Es un resumen, son sugerencias que queremos compartir con todos ustedes, entendiendo que en Perú están empezando con este tipo de proyectos y además también sabemos que hay mucha gente de Bolivia que está también pendiente de las actividades que hacemos con el instituto. Les dejo mis referencias por si desean establecer contactos para que podamos trabajar conjuntamente. El instituto es una entidad en la que yo trabajo, el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, que comparte su información, todo su conocimiento de forma gratuita, y va a ser muy grato para nosotros poderlos colaborar, intercambiar criterios. Entonces empiezo con la presentación. Hablamos de que existe una problemática en la reparación de pavimentos rígidos, en el entendido de que, bueno, en Bolivia, en estos últimos 20 años, hemos tenido problemas principalmente por deterioros tempranos, que se han debido principalmente a descuidos constructivos. Hemos fallado, no había experiencia necesaria, no es lo mismo hacer un hormigón o un concreto para una edificación, para una columna, para una viga, que hacerlo para un pavimento rígido. Son muy diferentes las condiciones, el área es muy grande, se va avanzando por sectores y a veces pues se tienen 500 metros por día, un área tan expuesta y climas extremos, tanto la humedad, los cambios de temperatura, el viento, hacen de que incluso la construcción utilizando pavimentadoras deslizantes sea todo un desafío. Nos hemos basado, como todos los países en Sudamérica, en condiciones de países desarrollados, Estados Unidos, Europa. Tenemos bibliografía y procedimientos norteamericanos. Acá les paso las entidades que nos han apoyado todo este tiempo. La ACPA, que es la Asociación de Pavimentos Rígidos de Estados Unidos, el ACI, el American Concrete Institute, la ASTO, el Instituto Internacional de Pavimentos de Concreto y en otras entidades. Y evidentemente, en lo que a reparaciones se refiere, los equipos y las herramientas no siempre están al alcance, especialmente cuando nosotros empezamos en Bolivia hace 20 años y se produjeron estos deterioros tempranos, entonces teníamos que improvisar. Y esta presentación lo que busca es presentarles esos procedimientos de la experiencia ganada en estos años, porque, bueno, hemos tenido que lidiar con ciertas condiciones bien adversas y
y hay formas y soluciones que hemos dado para que sirva para poder realizar esta presentación y entregarles a todos ustedes. En Bolivia, cuando empezamos, teníamos la posibilidad de hacer pavimentos rígidos en carreteras utilizando lo tradicional, o sea, una regla vibratoria, y después aparecieron otro tipo de equipos, las pavimentadoras deslizantes, equipos que no necesitan moldes para construir. Un primer proyecto que fue, recuerdo muy bien, construido el año 2001, hace 20 años, en el Sillar, allá en Cochabamba, se hizo un tramo experimental de algo así como 9 kilómetros y se dividió en 3 partes. Y uno de los contratistas tenía la pavimentadora deslizante y los otros 2 utilizaban la regla. Y recuerdo muy bien lo que algún contratista avesado, él no tenía los medios para construir esa carretera. Evidentemente se puede hacer con moldes, pero distancias cortas. Además, la falta de experiencia. Él se lanzó este dicho que lo coloco acá, que indica: nosotros vamos a demostrar que en Bolivia se hace llajua mejor en batán que con licuadora. Y se nos quedó grabado. Evidentemente fue un arranque. Para explicarles este dicho, la llajua es un ají, una salsa que se prepara en Bolivia, que tiene algo de picante, que sirve de combinar locoto con tomate y algunos otros ingredientes. Y lo normal, lo tradicional es el machacado de la piedra, una piedra base y otro elemento curvo que se la va moviendo para moler estos elementos, y el producto es este de acá. ¿Qué hacemos modernamente? Las amas de casa que ya no tienen jardines, viven en departamentos, todos estos ingredientes los meten dentro de una licuadora y hacen el producto. Evidentemente el sabor es similar, pero el palpar en la lengua, en la boca es diferente porque viene un elemento líquido de lo que es el machacado, ¿no? Y al final quedó muy clara esta frase, porque se empezó así con dificultades. Y bueno, cuando ya aparecieron los problemas en algunos pavimentos, había que hacer reparaciones y teníamos esa igual desventaja, ¿no? Disponíamos herramientas locales, mano de obra sin experiencia, y nos ha costado. Entonces dejo esta frase como un recuerdo de que uno al arrancar evidentemente tiene problemas. Hay diferentes formas de utilizar los recursos, la mano de obra, los equipos, pero buscando un mismo objetivo. Y hablando de ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, si uno revisa en Estados Unidos, cuando nosotros hicimos viajes y demás, si había que reparar un pavimento rígido colocando barras de traspaso entre lo que es el hormigón nuevo con el antiguo, pues ellos tenían, por decir, taladradoras, perforadoras que hacían 4 huecos en una sola pasada. Aquí tengo 2 imágenes. O también equipos cuando tenía que hacerse los canales para insertar barras pasajuntas, hacían 4 canales a la vez. O estas fresadoras, cuando se trataba de demoler equipos muy modernos, aunque esto aplica más para demoler completamente las losas, se conoce como balancing. Y aquí les muestro un equipo que, por ejemplo, ya desde los 80 en los Estados Unidos hace el recolocado de drenes en pavimentos en una sola actividad. Directamente excava, coloca el subdren, incluso lo compacta. Nosotros hemos tenido que lidiar, comparando estas condiciones óptimas de los Estados Unidos, pues con taladros no taladros como tenemos estos de acá, directamente adaptados a una guía, y hacer un hueco por vez, a diferencia de lo que se hacía 4 veces, o 4 huecos a la vez. En este otro sector, para hacer los canales para alojar las barras pasajuntas, pues había que hacer cada parte, o sea, digamos, para alojar, ¿sí? No se le ve su PPT. Ah, caramba. A ver. Qué lamentable, pero se supone que comparte. No sé qué puede haber sucedido. A ver, un ratito. Sí, ingeniero. Mientras tanto, por favor, a los participantes mantener el micro apagado, por favor, para poder escucharles sin ningún problema al ingeniero. Gracias. Ahora sí.
Ahora sí se ve, por favor, si me pueden confirmar. Sí, ingeniero, sí se ve. Ingeniero. Bueno, no sé en qué parte me he quedado, creo que estaba explicando precisamente esta diapositiva. ¿La repito, por favor? Sí, por favor. Ya. Bueno, decía, lamentablemente se salió la presentación, de que aquí tenemos en la mano izquierda los equipos que se utilizan en los Estados Unidos. Tenemos taladradoras que hacen 4 huecos a la vez. En Bolivia, cuando hemos empezado, pues teníamos un solo taladro y adaptábamos este tipo de guías para poder lograr las perforaciones. Cuando se trataba de hacer los canales para alojar barras pasajuntas, acá mostramos un equipo que hace 3, 4 en una sola, y aquí hay que hacer el doble de guías para poder introducir las barras pasajuntas. Y en cuanto a demolición de losas, se han empezado haciendo trabajos manuales. Lo máximo que hemos llegado a Bolivia es utilizar, por ejemplo, este taladro percutor adaptado a una retroexcavadora. Y bueno, allá tienen otros tipos de equipos que mostramos. Y lo que pretendemos en esta presentación es mostrarles cómo se puede solucionar, cómo lo hemos logrado teniendo esa desventaja en alguna medida de equipos de estas características, como se ven en la mano izquierda. Muy bien, dicho esto, voy a hacer un pequeño resumen, más gráfico que otra cosa, para que nos pongamos de acuerdo en los términos. Estamos hablando de diferentes tipos de deterioros que se producen en pavimentos rígidos. En este esquema tenemos, por ejemplo, un carril que va hacia el lado de la derecha y el de la izquierda es el que viene en sentido contrario. De este tipo de pavimentos hemos construido mucho en Bolivia, debe ser algo así como 1000 kilómetros, tranquilamente. Y aquí mostramos en este esquema donde están dibujadas las losas, carril de la derecha, carril de la izquierda, sentido contrario. Vemos, por ejemplo, las fisuras transversales. ¿Cómo identificamos una fisura transversal? Porque es perpendicular al sentido del tráfico. Este sería el sentido del tráfico de arriba abajo y esta es la fisura transversal. Las fisuras longitudinales son aquellas que tienen el mismo sentido del tráfico, son paralelas al tráfico. Aquí tenemos una de borde y aquí una que se ha producido en un principio en la mitad de la losa. Aparecen las fisuras de esquina, como tenemos acá una fisura muy típica cuando falla el soporte, se parte así la losa, o también puede crecer en esta magnitud. Tenemos problemas de descascaramiento, en algunos casos se tienen vaciados ya sea en el frío extremo o tal vez en una lluvia, entonces se produce lavado y empieza el descascaramiento una vez que es habilitado al tráfico por el efecto de fricción de las ruedas de los vehículos. Cuando aparecen este tipo de fisuras cortas, paralelas entre sí, se debe al viento. El viento sopla en este sentido y en forma perpendicular va retirando el agua que necesita en el momento en el que está en estado fresco el cemento para reaccionar y se produce ese tipo de fisuras así con esa característica. Y a veces aparecen fisuras erráticas. Si una losa, por ejemplo, tiene una fisura longitudinal en el medio, con las cargas repetitivas se van partiendo estas y tenemos todo tipo de patrones donde ya tenemos incluso en este ejemplo 6 partes en las que se ha dividido una losa por esos efectos. Una segunda parte, para describir los tipos de deterioros, tenemos el efecto de las desportilladuras en las juntas, generalmente se dan por las cargas pesadas, por fallas en los sellos, las fisuras transversales que empiezan en el borde y están un tiempo y después se propagan y pueden pasar lo ancho de la losa e incluso pasar al siguiente carril. Las fisuras longitudinales, como en este caso que están pegadas a las juntas longitudinales, se debe generalmente a cortes insuficientes. Fisuras como vemos acá combinadas con las juntas, generalmente debidas al desportillamiento, a malos mantenimientos, a lugares donde hay efectos de calor-frío bastantes fuertes, cambios importantes de humedad y la posibilidad de que se queden atrapados elementos de mayor resistencia que el mismo concreto, produciendo esos resultados. Entonces, esos son los tipos de deterioros con los que hay que lidiar. Y esta presentación lo que va a hacer es mostrarle, según la experiencia boliviana, cómo hemos reparado estos deterioros. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos de forma más gráfica, mostrando estas fotografías de los problemas que hemos tenido.
Por ejemplo, aparece en primer término la fisuración transversal. Cuando la fisuración transversal está pegada a una junta de contracción, hablemos de 30, 50 centímetros, se debe generalmente a que las barras pasajuntas que están ubicadas en la parte central de esta junta se han movido, en el proceso de vaciado, se han caído en algunos casos y forman un ángulo y amarran en realidad donde debería moverse la losa. Entonces, cuando empiezan los efectos de contracción principalmente, la losa disminuye su volumen por el efecto de la retracción. Entonces, al encontrar una resistencia porque las barras se están amarrando, se parte la losa, como vemos en este caso, por caída de esas barras pasajuntas, ¿no? Si aparecen fisuras en la parte central, como en este caso o este otro, se deben generalmente a fatiga, y eso no se produce tempranamente. Esto es con los años, dependiendo las longitudes de las losas. Acá tenemos un ejemplo de un proyecto en Bolivia que ha durado 40 años y más o menos a los 20, 25 años, con losas bastante largas, de 5,50 metros, se ha producido esta fisura transversal. Nosotros evitamos estas fisuras con la construcción de las losas cortas, dividiendo el carril en dos partes y haciendo una nueva longitud y no permitiendo que las losas tengan tamaños mayores a 3 metros. El siguiente grupo corresponde a la fisuración longitudinal. Empecemos por la mano derecha. Cuando tenemos una fisura, este es en una vía del aeropuerto en la ciudad de Cochabamba, cuando se hace un insuficiente corte longitudinal de esta junta, suele aparecer una fisura pegada a la junta de forma paralela. ¿Por qué? Porque, bueno, después de un tiempo ha empezado a actuar la junta o ha intentado, como es insuficiente el corte, se ha partido en un lugar un poco más débil. Y en la mano izquierda tenemos un ejemplo de lo que nos ha sucedido, una demostración del alabeo constructivo que se produce en algunas condiciones climáticas de Bolivia, especialmente en la zona occidental, donde podemos ver que una fisura longitudinal ubicada exactamente en la parte media del carril se debía al alabeo con el que ese pavimento había sido constructivo, dependiente de varios temas como son, por ejemplo, las diferencias de temperatura, los cambios importantes de humedad relativa y principalmente errores constructivos que se cometieron en los procesos. Esto nos llevó a la consideración de las losas cortas, que hacen que donde antes aparece una fisura se pueda construir una junta longitudinal para que la misma losa tenga una especie de articulación y ante el efecto del alabeo las losas van a ceder, van a moverse milímetros, es un asentamiento diferencial, pero es absorbido por esa junta longitudinal que adicionalmente tiene una barra de amarre para ligar ambas medias partes del carril, lo que se conocen como las losas cortas. Siguiente tipo de deterioro, pero más que deterioro, este es un efecto que produce deterioros, el bombeo de finos. Normalmente, cuando las vías están en buena condición y hay presencia de lluvias, estas ingresan por juntas mal mantenidas, una junta longitudinal, una transversal. El agua se aloja en la parte inferior, en el contacto de la losa con la capa subbase, y las cargas pesadas van produciendo una presión y van obligando a esa agua que salga. Y esa agua, al salir, se lleva a los finos que a la larga son expulsados y por la pendiente, como podemos ver, se mancha la berma. Ahí nos está mostrando que está saliendo los finos. Si no hacemos nada, no mantenemos bien las juntas, etcétera, van a aparecer unos huecos debajo de las losas y después las cargas mismas de circulación van a producir fisuras en esquina, fisuras incluso transversales o combinaciones de ellas. Por efecto del bombeo de finos en esta imagen o proyectos que no tienen barras pasajuntas, se produce un descenso de la losa de salida en relación a la losa de llegada a la junta transversal. Este descenso, como podemos ver en esta imagen, puede ser de varios centésimas de milímetro, hablamos de 10, 80 milímetros, no estoy hablando macanas, 8 milímetros,
Por ejemplo, esta es una imagen de un proyecto que se hizo en Bolivia, donde había golpeteo de las ruedas de los vehículos al llegar a estas juntas transversales. Y tomamos esta fotografía. Acá el asentamiento en promedio es 8 milímetros. Cuando no se utilizan barras pasajuntas y el tráfico tiene su influencia, el agua pasa a las capas inferiores, incluso se puede producir combinado con bombeo de finos, se produce también el escalonamiento. Hay formas de solucionar esto. No lo hemos aplicado en Bolivia porque nuestros proyectos, principalmente en carreteras, usamos nosotros barras pasajuntas. Y con estos elementos garantizamos una mejor transferencia entre losa y losa en una junta transversal. La fisuración en la esquina es el siguiente efecto que sale de la combinación del bombeo de finos cuando aparecen esos huecos debajo de las losas porque el agua ha sido bombeado y han salido los material fino. Entonces, al producirse huecos, las cargas pesadas de forma acumulativa van acumulando tensiones y se producen estas fisuras. Tenemos varios ejemplos de estas fisuras, como por ejemplo esta en la parte central, es una fisura en esquina muy concentrada en la unión de la junta longitudinal y transversal, que no se debe principalmente a bombeo de finos, pero sí tiene esa forma, o esta otra que coincide y pasa hasta el siguiente carril, o esta de acá que está concentrada en una esquina y se está verificando cuál es su profundidad en relación al espesor de la luz. El desportillamiento de juntas es otro efecto que hay que cuidar. Generalmente cuando falla el sello ingresan materiales de mayor resistencia al espacio, al reservorio donde tiene que estar el sellante, y entonces por los movimientos de dilatación y contracción que se van dando día a día, estos elementos van produciendo desportillamiento de un lado o de los dos lados de las losas. Esto se puede mejorar, por ejemplo, con el procedimiento de reparación en espesor parcial que está explicada en esta presentación. Entonces es un tema de hacer conservación de los pavimentos, de hacer seguimientos. Si aparecen estos deterioros, no hay que dejarlos que continúen, que avancen, porque el deterioro puede avanzar mucho más. Entonces es oportuno hacer la reparación del tercio superior de la losa utilizando generalmente aditivos epóxicos. Si las juntas no son mantenidas y siguen obstruidas, puede correr, como vemos en esta fotografía, el desportillamiento a lo largo de toda la junta transversal. Esto implica una reparación ya no en el espesor parcial, sino en el espesor total, porque está toda la junta, además ha comprometido más del tercio superior. Esto se puede evitar, evidentemente, haciendo un buen sellado de las juntas y garantizando su mantenimiento durante el periodo de servicio del pavimento. Este otro efecto es el de levantamiento. El de la mano izquierda generalmente se da por la acumulación de deformaciones en las losas. Si permitimos de que salga el sello, hay sectores que llueve, transportan materiales finos, van a ir taponeando las juntas y se va a ir acumulando deformación porque las losas en su movimiento de retracción y dilatación diario, además también va a tener notables diferencias al pasar de la estación entre la época seca y la fría. Entonces se puede producir este levantamiento por esa falta en el sello de juntas. Y cuando hablamos de pavimentos urbanos, siempre es necesario, al juntar un pavimento rígido que está en el sentido transversal con el que se cruza la vía, de materializar juntas de dilatación, de tal manera que los movimientos que son siempre en el sentido del tráfico, como el que se vacía, sean independientes y se los pueda separar, de tal manera de que en una junta longitudinal de por lo menos 2 centímetros evitemos este efecto de levantamiento de las losas. Otro efecto que se produce es la reactividad álcali-sílice. Las álcalis del cemento, estamos hablando de los iones de calcio, en alguna medida reaccionan con los agregados silícicos y si hay esa reactividad, pues se pueden producir fisuras desde la parte interna de las losas y salir hacia la superficie.
Evidentemente, para que se produzca esto es necesario de que internamente el concreto tenga hasta un 80% de humedad. Y es muy típico en los lugares donde se producen nevadas y están varios días con el agua congelada, el detonante principal para que se produzca. En los proyectos en Bolivia, en la zona que va hacia el Chile, hemos detectado la posibilidad de esta reactividad entre los álcalis y los agregados silícicos que habían en la zona. Y bueno, ahí afortunadamente el invierno es bastante seco, no hay presencia constante de humedad y además utilizando cemento Portland con puzolana, con proporciones hasta un 30%, el cemento que se conoce en Bolivia como el 1P30, era suficiente como para, si en algún caso se reactivaba esta posibilidad de que se lleven mal los iones de calcio con los agregados silícicos, este efecto de la puzolana lo inhibía. Si hacemos malas reparaciones, esas reparaciones van a fallar. Por ejemplo, en esta imagen vemos, este es el sentido del tráfico que va de izquierda a derecha y se ha hecho una reparación muy larga en relación, o mejor dicho, muy corta en relación al ancho. Generalmente se pide al hacer este tipo de reparaciones mínimo 1,80 m de largo de la reparación y se puede cambiar o se tiene que cambiar la totalidad del carril. Si hacemos una reparación, esta debe tener de 50 centímetros por todo el ancho, 350, estamos cambiando el factor de forma de la losa y va a aparecer con las cargas pesadas este tipo de fisuras y el deterioro que se muestra. Entonces, para hacer estas reparaciones, mínimo considerar 1,80 m y además la forma como la reparación va a estar adherida por medio de barras de amarre a la parte de la losa que no se ha retirado y en este sector, si tiene barras pasajuntas, se debe garantizar esa transferencia. Otro efecto que se produce en los pavimentos rígidos, especialmente cuando se construyen bermas de asfalto, acá tenemos dos ejemplos construidos en el oriente, en Bolivia, donde la berma es muy delgada, 50 centímetros, y además tiene una pendiente muy parada, generalmente se produce la separación del material, especialmente si es suelo cemento, en relación a la losa de concreto. Aquí esta imagen es bastante palpable, mostrando que incluso pueden ingresar los 4 dedos de la mano para mostrar el nivel de separación. ¿Cuál es la solución? Pues de alguna manera, si estamos haciendo suelo cemento, se pueden colocar barras de amarre para poder ligar. Esas barras de amarre pueden ser incluso... Otra cosa, y después preguntan a la otra cosa, y eso tendríamos que tener cuidado. Para que se puedan adherir de forma adecuada el suelo cemento a esos elementos. O en su caso, si podemos hacer una inversión mayor, vale la pena construir bermas de hormigón en los proyectos de estas características para no tener problemas, porque estas bermas de hormigón siempre se las materializa atadas a la losa existente. Muy bien, vamos a pasar ahora a presentarles las diferentes soluciones, la experiencia boliviana, concentrada principalmente a los diferentes tipos de deterioros que he mostrado. Y empezamos con lo que son las fisuras, esas fisuras que en alguna medida son delgadas, están sobre la superficie, evidentemente con diferentes trayectorias. Utilizando un fisurímetro, por ejemplo, medimos y tenemos valores cerca a 1 milímetro, tal vez 1,5 milímetros de ancho como promedio, y además sus largos no superan los 30, 40 centímetros. Entonces esas fisuras hay que estudiarlas para ver si las sellamos o utilizando e inyectando resinas epóxicas, en alguna medida tratar de unir el hormigón que se ha separado por el efecto de la fisura. Estos son las fisuras candidatas. O sea, hacemos el análisis y vemos, por ejemplo, en la fotografía superior de la izquierda, de que por el efecto del viento extremo que se ha producido en este proyecto, no han tomado las medidas cuando el hormigón estaba en estado fresco. Deberían haberle colocado, por ejemplo, un plástico para evitar esto, y se ha concentrado en el carril
de la derecha, debido a que han hecho el vaciado un carril y al tiempo el carril de la izquierda. Entonces, estas son candidatas. Son fisuras que no penetran todo el espesor de la losa, por lo menos en este caso. Acá tenemos otra fisura que se ha producido en coincidencia, por ejemplo, con la ubicación de una barra pasajunta, cuando se utiliza la inserción automática de barras. Igual hay formas de estudiar si esta fisura está comprometiendo más de la mitad del espesor de la losa, por ejemplo, al extraer un testigo. O este otro efecto, igual. ¿Cuál es la desventaja cuando este tipo de fisuras se hacen este tipo de mantenimientos de colocar el sello o algún material epóxico para intentarlas unir, que evidentemente estéticamente salen a la superficie y se exageran en su forma porque el producto epóxico evidentemente tiene otro color y hace evidente los deterioros. Entonces, en la evaluación, si esta es la fisura superficial, se evalúa, podemos colocar una resina epóxica o un sello para que en alguna medida se detenga el deterioro. Pero evidentemente esto hay que analizarlo bien, extrayendo núcleos, ustedes lo conocen en el Perú como diamantinas, donde además de comprobar el ancho de la fisura, podemos además ver cuánto ha penetrado la fisura en profundidad. En esta fotografía, el espesor de la losa es de 22 centímetros y verificamos que la fisura tiene hasta 6 centímetros. Entonces es tal vez mejor evaluar esta condición. Los núcleos o las diamantinas hay que extraerlas por lo menos cuando el hormigón haya tenido una resistencia de 2 a 3 semanas. En la evaluación se pide a los 28 días y de esa forma podemos verificar de que no compromete todo el espesor. ¿Cuál es la mejor forma de solucionar, de acuerdo a nuestra experiencia, estos casos? Es no utilizar el producto epóxico. Si bien está la fisura, después no es tan notoria, pero si en algún caso penetra más del medio de la losa, vale la pena colocar el material epóxico y evidentemente vamos a mostrar los procedimientos para hacerlo. Nosotros este tipo de deterioros hemos logrado controlarlos aplicándole una multa al contratista, por ejemplo un 10, un 15% del total del área de descuento por el hecho de que se lo ha contratado para que entregue una losa sin defectos y es un descuido de su parte el no haber aplicado, por ejemplo, un plástico sobre la superficie, sabiendo de que iba a producirse viento en la zona para evitar estos efectos. Y eso ha dado buen resultado. De esa forma se han evitado este tipo de fisuras y además hacer el sellado. Pero en casos donde se tenga que hacer este trabajo de sellado, pues una vez que se ha extraído el núcleo, o el testigo, hay que rellenar con un hormigón, mejor si es con un expansor para que se limpie perfectamente y no tengamos esta diferencia entre los dos hormigones, y aquí incluso han simulado el texturizado transversal que se ha realizado para que en alguna medida el agua pueda seguir fluyendo sin mayor problema. Entonces, en el caso donde se verifica de que penetra más de la mitad de la losa, se puede, por ejemplo, utilizar un epóxico de baja viscosidad y utilizando una jeringa previa limpieza, extraer esta y colocar de esta manera. Evidentemente es un trabajo bastante moroso, es complicado, en algunos lugares entra, en algunos lugares no, rebalsa, entonces se hace un trabajo bastante minucioso, pesado, que fue necesario en este caso realizar, porque como les digo, la fisura penetraba más del medio del espesor de la losa. Entonces, para copiar, bueno, nosotros no lo hemos hecho esto, pero yo veo esta reparación en un piso industrial. Tenemos dos fisuras casi paralelas, han colocado material epóxico y han utilizado este tipo de tubitos para ir inyectando, de tal manera de garantizar una misma profundidad de penetración de este elemento fluido, no viscoso, para que ingrese a las juntas. Esto evidentemente es muy difícil, muy moroso de hacer en una carretera, no es lo aconsejable.
pero si fuera necesario, entonces se adaptó este otro procedimiento donde se utilizó cintas, como vemos que se pegan a ambos lados de la fisura, ya en vez de hacer la inyección utilizando la jeringa, directamente se carga este producto y se lo echa de tal manera de que las cintas obligan a que ingrese el aditivo epóxico adherente para lograr una mayor cobertura y además también hacer el trabajo en un menor tiempo. Y este es el resultado. Evidentemente, estéticamente no es lo mejor, pero no queda otra para tratar de salir de esta situación donde la fisuración ha aparecido con estas características. Bueno, ese es el primer tipo de experiencia que hemos tenido en ese tipo de reparaciones por la presencia de fisuras tipo cabello de ancho, podríamos decir, que se producen por el efecto principalmente del viento. El siguiente procedimiento que quiero explicarles y mostrarles nuestra experiencia es en las reparaciones en espesor parcial. A ello nos referimos en estos casos donde, por ejemplo, aparecen desportilladuras de las juntas transversales. Se puede utilizar una barreta para golpear los extremos de la junta transversal y si aparece un hueco, directamente ahí vamos a tener problemas de desportilladuras. O también se puede utilizar una cadena, irla golpeando para detectar esos huecos que pueden producirse en los espacios que aparentemente están hacia la superficie en buena condición. Entonces, una vez que se ha detectado en este lugar, golpeando con esta barreta, se está marcando el sector y con una cortadora de juntas transversales, con una serradora, se va a cortar hasta 1/3 del espesor de la losa, de tal manera de guiar con el corte un hormigón que después puede ser retirado utilizando un martillo neumático. Si tenemos, para este caso, una desportilladura, por lo menos del borde más extremo, nos damos unos 10 centímetros adicionales a ambos lados, de tal manera que cubra todo el área que está deteriorada. Entonces cortamos en este sentido, perpendicularmente, y tenemos un hormigón que está debilitado, básicamente separado del concreto, y se lo puede retirar utilizando ya sea un combo o también martillos neumáticos de punta plana. En Bolivia, bueno, no teníamos la experiencia y lo que hacíamos era cortar evidentemente en los extremos y después para asegurarnos que se pueda desprender 1, 2, 3, hasta 4 cortes adicionales, ¿no? En el tercio, que penetran hasta el tercio de la superficie. Esto no es necesario hacerlo, porque en realidad en este sector, como la cortadora tiene una parte en curva, no va a llegar hasta el mismo borde. Vale la pena cortar, pasarse el diámetro que corresponda, igual a este otro lado, y esto no necesariamente se debe hacer, porque tenemos alguna dificultad en este sector, porque el corte no va a ser completamente vertical. Se han producido también en algunos proyectos donde no se ha tenido la precaución de lavar adecuadamente los agregados, especialmente cuando vienen de los ríos, restos de raíces, por ejemplo. Y en estas no se notan a veces en el vaciado y después por el efecto de extrusión de la pavimentadora sale hacia la superficie y después con el paso de las ruedas, ese tronco podrido, que en algunos casos incluso está colocado sobre la superficie, sale y aparecen estos espacios que hay que rellenar evidentemente colocando morteros epóxicos o utilizando un combo también, pero evidentemente esto no va a llevar a buen término. Hay que cortar, como está indicado en el esquema, para comprender todo el área de la desportilladura. Bueno, una vez que se ha realizado el corte, como pueden ver acá, ha salido en vertical toda la profundidad hasta 1/3 del espesor. Y aquí lo que estamos haciendo es colocar un plastoformo para que por ahí después se coloque el sellante que sirva de límite y además está utilizando una brocha para sacar todo el exceso de material que está en polvo sobre esta superficie. Se aplica el pegante para ligar el hormigón o el concreto con mortero epóxico, generalmente ya viene predosificado para posteriormente
hacer el vaciado, como se muestra en estos ejemplos que vienen a continuación. Aquí vemos dos procedimientos para hacer el mezclado, acá utilizando una perita, como le llamamos acá en Bolivia, un aditivo acelerante de fraguado, o este otro utilizando un talado adaptado para poder hacer la mezcla. Son pequeños volúmenes los que se requieren. Estos morteros epóxicos ya vienen predosificados y solamente hay que adicionarles agua. Una vez que se ha realizado el trabajo, varias muestras de los proyectos que hemos ejecutado, incluso si tenemos la junta transversal, colocar un plastoformo para que se aloje el material a ambos lados y después permite el sellado. Encofrados de madera que no son muy complicados de colocar para garantizar el alineamiento del borde en ese extremo. Bueno, una vez realizada la mezcla, se coloca manualmente, no se requiere de ninguna herramienta. Se hace el vibrado con una plancha, el acabado superficial, así queda, y posteriormente el texturizado, aunque en este sector no lo han hecho, porque está separado por el sonorizador. En este sector no tiene alisado, no tiene texturizado, es alisado estos 50 centímetros y la membrana de curado para garantizar la ganancia de resistencia de estos elementos. Así es como queda un parchado terminado. Acá se ha tratado de imitar el texturizado transversal, este sector falta. Y aquí tenemos uno que ya tiene buenos años en esta fotografía, algo así como 5 o 6 años. Evidentemente existe una diferente tonalidad, porque este es un mortero epóxico, este es el concreto tradicional, pero ha sido trabajado adecuadamente. Los vehículos al pasar por este sector no sienten la diferencia y se conserva en muy buena condición. Hay algunos problemas que hemos atravesado cuando hacíamos estos trabajos. ¿Por qué se pide que sea sacado cuando se hace el trabajo en espesor parcial hasta 1/3 el concreto haciendo el corte? Porque no tenemos que toparnos con las barras pasajuntas. Pero evidentemente cuando se hace la inserción de las barras pasajuntas, a veces la pavimentadora no inserta hasta la parte media de la losa y estas quedan muy superficiales. Entonces, en esa condición no se puede hacer la reparación en espesor parcial. Si esto tenía una desportilladura, las barras pasajuntas están muy superficiales, están muy pegadas hacia la superficie de la losa. Allá lo que debemos hacer nomás es trabajar en todo el espesor de la losa, que es el siguiente procedimiento que paso a explicar. Entonces hablamos de reparaciones en espesor total. A diferencia del anterior que ingresaba hasta el tercio superior, hablamos de todo el espesor de la losa en las condiciones que se explican a continuación. Como habíamos indicado en una fotografía que apareció en principio, ¿cuáles son las dimensiones mínimas que se deben hacer? Si tenemos un carril de 350, de 365, al hacer una reparación en espesor total, debemos abarcar todo el ancho del carril. Si vamos a hacer en losas cortas y el deterioro está en una de las losas cortas, todo el ancho de la losa corta. En las losas tradicionales, el largo debe ser mayor o igual a 1,80 m. ¿De dónde sale este 1,80 m? Generalmente los carriles en los Estados Unidos tienen un ancho de 12 pies o 360 metros. Entonces es la mitad de esos 360 en el sentido longitudinal, el mínimo tamaño de losa que se debe intervenir. Puede ser 2 metros, 2,50 m también si fuera necesario. O si la losa tiene 4 metros, ya nos pasamos de esa magnitud, tal vez valga la pena porque tenemos 2 deterioros, sacar toda la losa. Cuando tenemos reparaciones mayores a 3,70 metros en el largo, hay proyectos que tienen 4,50 metros, 5 metros, como por ejemplo ese proyecto que les mostré, 5,50. Allá hay que prever malla de acero o un refuerzo, por ejemplo, barras de 8 milímetros colocadas cada 25, como una malla longitudinal y transversal, a 5 centímetros de la superficie, porque lo que se está reparando es muy largo y tranquilamente se puede volver a fisurar en la parte central generalmente. Además, este tipo de reparaciones deben prever juntas con barras de transferencia intermedias,
las cuales, si estamos haciendo una reparación hacia una junta transversal, deben ser barras pasajuntas, o si estamos uniendo con una parte de la losa que no se está retirando, deben ser colocadas barras de amarre. Si uno revisa la literatura de los Estados Unidos, por ejemplo, allá, para no complicarse con las juntas transversales, si digamos hubiera aparecido una fisuración transversal en este sector, lo que hacen es mover unos 40 centímetros, cortar la losa en el ancho debido y retirar además las barras pasajuntas que en este sector están. De nuestra experiencia, esto no ha resultado porque lo que estamos haciendo es cambiar la junta transversal a este otro sector. Y con el funcionamiento que tienen las losas y además las barras de amarre que tienen las juntas, podría ser de que esta fisura o esta junta se fisure en correspondencia en la losa en este sector o también acá. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es reparar en la junta longitudinal, en la junta transversal y tratar de mantener las barras pasajuntas. Y hay procedimientos que les quiero mostrar a continuación de cómo lo hemos hecho. Generalmente, cuando tenemos pavimentos rígidos, hay que evaluar el ancho de la fisura. Entonces, en función al ancho de la fisura, podemos hacer una calificación de que esa fisura es de baja, media o alta severidad. Por ejemplo, tenemos esta vía donde tenemos entre mediana y alta la fisuración transversal que se ha producido acá. ¿Cómo debemos reparar? Mínimo 1,80 m, como está indicado. Se retira la losa, se trata de conservar las barras pasajuntas y se vacía respetando este otro sector, colocando barras de amarre para que lo nuevo que se va a vaciar quede ligado a lo existente. Cuando se tienen, está fallando la batería, cuando se tienen fisuras de esquina, como tenemos en este segundo esquema, de baja severidad, por más que sea de baja severidad, hablamos de, qué sé yo, menos de 2 milímetros de ancho de fisura, igual hay que hacer la reparación. Y mínimo 1,80 m, digamos, media losa, un poco menos de media losa, pero en esa magnitud, además, que pueda directamente agarrar toda la fisura en esquina. Se retira para su reemplazo con las mismas consideraciones antes explicadas. Si tuviéramos una fisura transversal en el medio de la losa, y esta, por ejemplo, es de 1 milímetro, podemos dejarla un tiempo en evaluación, porque podría ser que esa fisura ni siquiera comprometa todo el espesor de la losa, o en alguna medida, como es menos de 1 milímetro, podría trabajar incluso esa fisura uniendo estos elementos, haciendo de que sea la nueva junta transversal y, por ejemplo, utilizando el sistema de recolocado de barras pasajuntas. Entonces, colocamos barras pasajuntas para que haya transferencia, incluso pueda funcionar por transferencia de cargas entre los agregados. Si tenemos un ejemplo entre mediano y alto deterioro, con estas características hay que retirar mínimo 1,80 m o lo que abarque. Si además aparece una fisura transversal de estas características, aunque sea de baja, seguida de una fisura media que está pegada a la junta transversal, vale retirar por lo menos losa y media losa en ambos sentidos, respetando ese largo mínimo que hemos indicado, 1,80 m. Y si tenemos fisuras de mediana severidad, donde además la losa ha quedado dividido en más de 2 partes, 3 en este caso, se tiene que retirar toda la losa. Y para retirar toda la losa hay un procedimiento que les vamos a mostrar que hemos implementado en Bolivia para ahorrarnos el hecho de tener que taladrar la losa nueva, que se basa en reutilizar las barras existentes. En este corte transversal se hace una reparación en esta magnitud. Bueno, no está mostrado en el ejemplo, pero apareció una fisura transversal entre mediana y alta severidad. Estamos hablando de más de 3 milímetros de ancho, de 3 y 5 milímetros de ancho, y bueno, se decidió hacer la reparación. En ese caso, la longitud tiene que ser mínimo 1,80 m,
y además se debe evaluar si esta fisura está ubicada en esta losa de este sector. Acá las barras tienen que ser de amarre, tienen que ser corrugadas, porque lo que nuevo que se va a basear debe trabajar con lo existente. Y además, acá tenemos que darnos modos para retirar el hormigón sin afectar las barras pasajuntas para que vuelvan a trabajar con el nuevo hormigón que se va a colocar. O alternativamente, si no tenemos cómo salvarlas, es muy costoso, se las puede cortar y en el medio, de donde antes estaban, hacer el taladrado para colocar la barra lisa para la transferencia de cargas. Incluso se puede ahorrar. Podemos colocar 4 barras pasajuntas, en este esquema están 5, por huella de tráfico, con esta separación incluso hasta 0,90, 1,20 m, de tal manera que las ruedas de los vehículos pasen por los sectores que tienen barras para el tema de la transferencia de cargas. Bueno, en base a esta experiencia, en un proyecto que se hizo ya hace casi 18 años en Bolivia, se presentó esta fisura transversal en el medio de la losa. Era la única losa que tenía este efecto, las demás estaban en buena condición. Bueno, en el momento en el que esta apareció. Entonces, no teniendo las herramientas como mostramos en los Estados Unidos, donde pueden pues demoler las losas, varias losas, pueden reponer las barras pasajuntas sin mayor problema, se hizo este esquema de cortar a una cierta distancia de tal manera de que no se afecten las barras pasajuntas o los towers, como le llaman en el Perú. Cortamos en toda la profundidad a una cierta distancia, 30 centímetros, también para no cortar las barras de amarre que se tenían en este sector. Bueno, tenemos una losa que está cuadriculada y mostramos este sector donde se ha realizado cortes transversales o diagonales, mejor dicho, para demoler el hormigón en este sector, retirar y poder gatear la losa con un gato hidráulico de camión, de tal manera de poderla desprender de la base granular. Entonces se la desprende de la base granular, sale la losa, se la retira con cualquier pala, por ejemplo, con una retroexcavadora, y de esa manera estamos conservando el hormigón o el concreto que tiene las barras pasajuntas y además también la barra de amarre, y después se va a hacer un picado personalizado. Mostramos acá ese trabajo, utilizar un martillo neumático, ir demoliendo los pedazos que tiene el hormigón, pero conservando las barras pasajuntas. Este es un buen resultado, como se puede ver. Acá las barras pasajuntas no están un poco superficiales, pero se ha hecho la evaluación, están dentro del tercio, y la reparación va a permitir reutilizarlas. En cambio, en este otro sector se ha hecho un trabajo menos cuidadoso, y en el trabajo de demolición de esta parte de la losa, incluso se ha afectado, doblado las barras pasajuntas. Lógicamente, para reutilizarlas hay que ponerlas en su condición original. Ahora, cuando se tiene que hacer reparaciones ya de más de una losa, evidentemente se puede utilizar este tipo de martillo neumático colocado en el extremo de una retroexcavadora. Acá hay un sector donde se van a reparar como 6 losas, evidentemente no hay mayor problema, porque al trabajar en la demolición de estas losas no se afectan en tal medida que si se utilizara, por ejemplo, si es una sola losa la que se va a sacar. Cuando se saca una sola losa y utilizamos una herramienta de estas características, al estar vinculadas por las barras pasajuntas, podemos incluirles deterioros a las losas que están en buena condición. Por eso hay que trabajar, como se ha mostrado, haciendo la separación del sector que está dañado del pavimento que está en buena condición. Vemos incluso que puede trabajar con un bobcat adaptado, el martillo neumático para hacer la demolición de las losas. Aquí quedan unos pedazos de hormigón que incluso, les voy a mostrar en la parte final de esta presentación, se puede utilizar, se le puede dar incluso algún uso adicional. Hemos tenido problemas en las reparaciones, en este tipo de reparaciones en espesor total. En ese proyecto que les he mencionado, donde había alabeo de losas, se han fisurado tanto el carril de ida como el de retorno en la parte central.
y se están haciendo reparaciones. Primero este sector, más o menos abarca algo así como 40 metros de largo, se repara, pero acá cometieron errores constructivos por ahorrar el dinero. Solo están colocando en algunos sectores 3 barras pasajuntas en la junta transversal. Es o sea, se salta una losa, aquí tiene completo y después viene, ¿cómo se llama? Viene así ahorrando material. Pero mostramos acá los canastillos que no están adecuadamente construidos. Es verdad, los canastillos tienen que ser más estables. Además de tener un acero que lo sostiene en la parte superior, también tiene que correr un acero en la parte inferior para darle estabilidad. La mejor forma de probar un canastillo es subir 2, 3 personas encima y este no debería deformarse. Entonces esto, yo viajé en alguna oportunidad y tuve que obtener esta fotografía. Incluso había un buen conocimiento de este sistema. Querían utilizar unos tubos de PVC para que se pueda mover la losa. Eso más bien es perjudicial porque lo que va a hacer es más bien aplastarse este tubo de PVC cuando el hormigón quiera hacer la transferencia de cargas, ¿no? Todos estos cuidados hay que tener. Las reparaciones tienen que ser utilizadas de acuerdo a los procedimientos que normalmente se emplean con canastillos mucho más estables. Las perforaciones para alojar las barras pasajuntas, en el caso de que éstas no puedan conservarse, son todo un problema. Han sido todo un problema en nuestro país porque si utilizamos este tipo de taladros es muy cansador para el operador poder hacer este trabajo. Como pueden ver, con su pie está intentando en alguna medida, no sale completamente horizontal, se desvía. Además, en el efecto de él realizar la perforación, va realizando un ancho que no es ni siquiera constante en alguna medida. En alguna forma se intentó salvar estos problemas haciendo una especie de guía, pero igual es incómodo para el operador debido a que, imagínense, con su pie van empujando el taladro y, bueno, incluso puede desviarse, puede tener accidentes y todo ello. A diferencia de lo que, por ejemplo, en los Estados Unidos tienen, si bien aquí no están respetando, no es verdad, el largo de la losa, 1,80 m, como se ha indicado, pero están haciendo una reparación y han traído esta herramienta, que por lo menos en Bolivia no la tenemos, que hace 3 o 4 perforaciones en una sola intervención. Finalmente, ya hemos logrado, como vemos en estas imágenes, acá se están queriendo asegurar, están reforzando bastante bien, tanto arriba como abajo con una malla. Se ha conservado la junta con las barras lisas y aquí se ha colocado, aunque no se ve en la fotografía, barras de amarre para que este 1,80 m se ligue a la losa existente y en este sector pueda moverse libremente. En algunas especificaciones se pide colocar un plástico para separar el movimiento. Y acá también podemos confirmar que tenemos en la junta transversal barras lisas y en esta nueva junta que se está formando después del 1,80 m para unir el hormigón nuevo al existente, barras de amarre. Acá la limpieza después de realizar el taladrado para colocar incluso material epóxico para ligar las barras al hormigón antiguo, el vaciado tradicional, utilizando en este caso una regla vibradora, y finalmente antes de hacer el curado, después el parchado, que en este caso no cumple con la longitud de 1,80 m, donde se va previamente esperar al momento en que desaparezca el brillo, se hace el texturizado longitudinal transversal y finalmente la aplicación de la membrana de curado. Hay errores que se han cometido en los proyectos, en estos trabajos de reparación total. Este es un proyecto utilizando losas cortas que se ha construido en el oriente, en Bolivia. Como pueden ver, es una zona bastante verde, tiene muchas precipitaciones al año, especialmente en época de lluvias. Y lo que hemos hecho es construir el carril con una berma ensanchada de casi 1 metro de ancho. Entonces, para garantizar la transferencia de cargas, tenemos acá 350, 450. Hemos hecho un vaciado de 2 y 250 con losas cortas. Entonces, si este tiene 2, el largo de la losa máximo 3, en este sector 350, igual 3, pero también tiene una berma. Lo que aquí hizo el contratista es hacer un primer vaciado
en el carril de ida, digamos, hacia el fondo, y lo que tenía que hacer es cortar esta junta longitudinal hasta el tercio. La losa tenía 24 centímetros de espesor y tenía que ingresar 8 centímetros. Y por ahorrarse el disco de corte, si sacamos después testigos y verificamos, no ingresó más de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Y una vez ya habilitado al tráfico, entregada la obra, empezaron a aparecer fisuras longitudinales, porque evidentemente la losa no había sido suficientemente debilitada para que se pueda partir en este sector, y encontraba puntos más débiles y tenía este resultado. Bueno, este sector que está reparado, como pueden ver acá, ha consistido en retirar esa losa de 2,50 metros, evidentemente ya materializar la junta de mejor manera, ya no se ha deteriorado. Pero después de un tiempo apareció esta otra fisura, significando que esto también habían cortado de forma insuficiente. Acá tenemos, esto es un ejemplo no es de Bolivia, pero se puede ver reparaciones en un proyecto en los Estados Unidos donde no están cumpliendo con las dimensiones mínimas. El largo 1,80 metros, acá va a quedar una losa más ancha que larga, se va a partir. O también cuando tienen tantos sectores en reparación, podría no trabajar adecuadamente todo el sistema que se está considerando reparar acá. Esta fotografía tiene todos los errores que debemos tomar en cuenta para no cometerlos. Acá ha aparecido una fisuración cerca a la junta transversal porque las varas pasajuntas no estaban bien colocadas. Pero ha venido acá un contratista inexperto y en vez de utilizar una cortadora y considerar 1,80 metros antes y después de la junta como mínimo, además hacer un corte vertical para que el hormigón que se va a colocar tenga un ancho constante y además pueda adherirse, ya sea por barras de amarre en este sector y en este otro, y en la parte del medio, donde está la junta transversal de esta reparación, ubicar las barras pasajuntas. Acá no ha colocado barras pasajuntas, el corte lo ha hecho de forma caprichosa, como pueden ver, vamos a tener un espesor no constante, más espesor en este sector, a diferencia de este otro. Este pavimento además tenía barras como malla, ni siquiera se está preocupando de reponer. El espesor del vaciado no es constante. Generalmente cuando se hace este tipo de reparaciones hay que aprovechar para reparar la capa base. Es buena solución, por ejemplo, utilizar bases de suelo cemento porque son mucho más versátiles antes de aplicar la mezcla. Y como pueden ver, incluso la berma tampoco ha considerado un encofrado para tener un borde de losa alineado con el pavimento existente. Esta es otra fotografía de los Estados Unidos donde hubo descuidos en el vaciado también. Se cayeron las barras pasajuntas de los canastillos y empezaron a aparecer fisuras. No se han hecho las reparaciones con el mismo hormigón que originalmente se consideró. Porque cuando se trabaja en esa magnitud, áreas así de grandes, no es lo mismo que hacer una reparación en espesor parcial de dimensiones pequeñas. Allá se podrá utilizar un mortero epóxico, pero en estas condiciones es nomás mejor ubicar el mismo banco de agregados que originalmente se explotó para hacer las reparaciones. Y además acá tampoco vemos que se estén cumpliendo ese largo mínimo de 1,80 metros en varios sectores, que es lo que pide la especificación para cumplir el tema de rigidez y relación largo-ancho. Muy bien, continuamos. Más ejemplos de los proyectos que hemos hecho. Les he mencionado esto de recolocar barras pasajuntas en juntas transversales que trabajan o también en proyectos donde las fisuras se pueden producir. ¿En qué consiste este sistema de hacer recolocado de barras pasajuntas? En realidad lo que se hace, ya sea en una junta transversal que no tiene barras pasajuntas o en una fisura transversal que está trabajando, es preparar estos canales, estas zanjas, podríamos decir, aunque son pequeñas, en el hormigón, de tal forma de alojar una barra pasajunta desde la parte superior que tenga unos apoyos para que garantice incluso el ingreso del mortero epóxico que se va a colocar y además también unos dispositivos tipo tapones para permitir el movimiento
y que esta barra pueda absorber las diferencias en esta junta por contracción y dilatación. Lo que hay que hacer es, una vez realizado el corte, utilizando una cortadora tradicional, es limpiar con aire a presión todo el material suelto. Se puede utilizar también una hidrolavadora. Una vez que se ha alojado el sector donde se va a colocar las barras, acá están refrentando con un producto tipo silicona para que no ingrese mortero en la junta transversal, y después están aplicando un adherente para que se ligue el mortero epóxico que se va a colocar con el hormigón de la losa. Aquí vemos la limpieza, bueno, esta debería estar antes, con una hidrolavadora para sacar todo el material que queda pegado, adherido a las paredes. Una vez que se va a hacer el colocado del mortero epóxico, este viene predosificado. Se puede utilizar este tipo de mezcladoras de una bolsa, no se necesita más, y se va trabajando. Previamente hay que alojar las barras pasajuntas, generalmente se utiliza 25 milímetros de diámetro, y se tiene que trabajar en su largo 35 centímetros, en este caso 17 y medio, y además también se tiene que cortar en una magnitud tal que permita que este elemento se aloje en la parte central de la profundidad con la que se ha entrado en este corte. Acá vemos el momento en el que, incluso siguiendo la trayectoria de la fisura transversal, se coloca un estilopor para evitar de que se liguen ambas partes y la fisura transversal que está trabajando en el movimiento de contracción y dilatación lo siga haciendo. Una vez mezclado el producto, utilizando estas mezcladoras o adaptado un taladro como mostramos anteriormente, se hace el vaciado, el fibrado, se conserva la separación en ese sector y finalmente se hace, utilizando una plancha, el alisado superficial, y además también incluso le podemos dar el texturizado que originalmente tenía el pavimento, y posteriormente el curado para garantizar la ganancia de resistencia del cemento que tiene ese mortero epóxico con el agua. Otro procedimiento que hemos aplicado en Bolivia, vamos a ver, es el de engrampar, utilizando barras de amarre, especialmente juntas longitudinales. Aquí hemos cometido el error de hacerlo, bueno, en una junta transversal. Ustedes saben, esta es una junta transversal. ¿Por qué? Porque tenemos el texturizado transversal en ese sentido, ¿no? Entonces el tráfico, una vez habilitado el pavimento, va a ir de izquierda a derecha en este caso. Entonces acá, aplicado de mala manera, no han entendido el concepto. Cuando utilizamos, por ejemplo, este elemento tipo gancho, colocado en la parte media, lo que hace es atar esta fisura. Y una fisura de estas características, una vez que se ha producido, está incluso reemplazando el trabajo que tiene una junta transversal. Por ello, no debe aplicarse en juntas transversales, o mejor dicho, en fisuras transversales. Acá podemos ver en la parte media cómo está colocada esta barra de amarre y tiene una especie de gancho en una medida para poder amarrar ambas partes. No ha dado buen resultado este trabajo, ¿no? Debido a que la junta cede en alguna medida y esta barra le va a impedir que haga ese trabajo. En esta otra fotografía tenemos el resultado del engrampado que le llamamos, y como indicamos, no debe aplicarse a juntas transversales, es verdad, porque estas trabajan. Incluso este proyectista diseñó 3 engrampados por huella de tráfico, bueno, en este caso 4 en la parte interna, y además hacerle la trayectoria de la fisura sobre la superficie y retirar una parte del hormigón para colocar el mortero epóxico. Evidentemente, esto está mal, no es el mejor resultado que debería tener un proyecto de estas características, debido a que no va a trabajar bien, se va a separar y además estéticamente no queda bien.
hacer este tipo de soluciones, ¿no? Lo mejor es utilizar las barras pasajuntas, como explicamos en el anterior procedimiento, que incluso se pueden aplicar a fisuras transversales. Otro procedimiento que hemos aplicado en Bolivia, en este caso ya para las fisuras longitudinales, se conoce como cross stitching en inglés, traducido es cosido cruzado. Consiste en realizar unas perforaciones a un ángulo de 35, 45 grados en las juntas o en las fisuras longitudinales y poder hacer esas perforaciones, pasar en la parte media de la losa para que se pueda colocar un acero, en este caso barra de amarre, con un epóxico y de esa forma se pueda ligar las partes que han sido divididas por la fisura longitudinal. Entonces, como hemos mencionado, esto se realiza, como debería ser el anterior procedimiento del engrampado, también en las juntas longitudinales, porque estas básicamente no trabajan. El sentido del trabajo de los pavimentos rígidos es en el sentido del tráfico, en el sentido longitudinal. Por ello, si tenemos una fisura transversal, podemos colocar barras pasajuntas, como vimos en el anterior procedimiento. Pero si tenemos en el sentido transversal una fisura longitudinal, es un tema como el ancho es 350, 2 carriles o qué sé yo, total 7 metros, 8 metros, en ese sentido es despreciable el movimiento de contracción y dilatación que tienen las losas en relación a lo que es el sentido del tráfico, porque ese es el sentido largo. Entonces ahí sí se pueden colocar este sistema de abarrar las barras pasajuntas y ligar las partes de las losas. Esto lo que van a hacer es de que se sigan, van a prevenir los movimientos horizontales y verticales en el lugar donde corresponde la junta longitudinal. Este es el esquema en una sección transversal, el espesor de la losa. Tenemos en la parte media en este esquema una fisura longitudinal, este es el sentido del tráfico, ¿verdad?, que se pierde en la pantalla, y haciendo perforaciones al tresbolillo con este ángulo entre 35 y 45 grados, tenemos que llegar a la parte media y podemos alojar posteriormente una barra de amarre, típicamente de 20 milímetros, con un mortero epóxico para que se ligue y de esa manera pueda soldar, podríamos decir, coser las dos partes en las que se ha dividido la losa, cortarla y después sellarla. En base a la experiencia norteamericana, estas son fotografías de los Estados Unidos, como pueden ver acá tenemos un operador de esas características. Se hicieron esta guía para calcular la distancia media, como el ángulo es a 45 grados del espesor de la losa, utilizando un taladro, se hace la perforación de tal forma de atravesar coincidente con la parte media del espesor de la losa. Y este es el resultado. Una vez que se han colocado las barras de amarre al tresbolillo, de tal manera de unir ambas partes que se han separado. Esta es una fotografía adaptada a nuestra realidad, donde se utilizó un talado con una guía, pero aquí el contratista se equivocó y le dio un ángulo de 60 grados. Eso no estaba bien. Le hicimos corregir esta guía para hacer el trabajo con el procedimiento de hallar la parte media del espesor de la losa en el taladreado. Imágenes de lo que hemos aplicado en Bolivia. Como pueden ver, esta guía de madera sin mayor dificultad, ha trabajado bastante bien, igual al tresbolillo. Las perforaciones, aquí se puede apreciar todo lo que se ha trabajado en esta fisura longitudinal. Aquí están utilizando un taladro para ensanchar, para que ingrese el acero que se va a amarrar. No tengo una fotografía con el acero que se coloca con un material epóxico para que se pueda ligar, pero ya una vez realizado ello, podemos ver en este ejemplo que no se aprecia. Aquí tenemos unos colores más claritos, plomos, para hacer ese trabajo, y posteriormente dos procedimientos: sellar con silicona o con asfalto. Lógicamente es mejor hacerlo con silicona, en algunos casos tiene el mismo color del cemento, puede ser incluso transparente, a diferencia de esta, que es una mancha negra que más bien resalta mucho la fisura. Este es el resultado final del cosido cruzado en un proyecto que se concluyó en el año 2003, que les comenté, el proyecto del sillar, donde se aplicó tanto
la regla vibratoria o la pavimentadora deslizante en esos 9 kilómetros experimentales, donde se aplicaba el dicho, ¿no?, de que nosotros vamos a hacer mejor con llajua con batán que utilizando licuadora. En ese proyecto, por ejemplo, esto ha durado casi 15 años, significa que se ha estabilizado. En esa zona tenían que construir una berma de asfalto para impermeabilizar este sector, y por el ingreso del agua se produjo esta fisura longitudinal, que al final con este sistema trabajó bastante bien y permitió este pavimento que esté unido, que no avance el deterioro más allá de este sector. ¿Qué otras soluciones hemos tenido que dar en los proyectos, ya para terminar la presentación? Cuando se trabaja con pavimentadoras deslizante y, por ejemplo, viene una mezcla un poco más fluida, con un cono, con un revenimiento de, por ejemplo, 5 centímetros, se pueden caer los bordes. Se caen los bordes, entonces esta es una forma de corregir esas caídas, utilizando una lienza, o crea, como le llamamos acá en Bolivia, como debería ser, y se utiliza una cortadora que va a estar pegada al borde para corregir esa deficiencia. Acá podemos mostrar el lugar donde, al llegar, al concluir el paseado el día anterior, se ha producido esa caída de borde, cómo se está trabajando para cortar esa parte que está sobresaliendo. Este es el resultado, mostrando cómo va el disco de corte, quitando el exceso. Acá nos muestran cómo lo ha desprendido y ha quedado más vertical. Incluso acá le están dando unos toques finales para esta parte. Esto después va a recibir una berma de suelo cemento y no se va a notar. Y aquí los pedazos que han quedado de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con tanto hormigón que logramos rescatar pedazos de hormigón de los trabajos, ya sea al hacer reparaciones en espesor parcial, utilizar un martillo percutor para romper las losas? Podemos utilizarlos, esta es una idea, en muros de gaviones, con los escombros de estas demoliciones. Acá les presento lo que se ha hecho en la zona sur de Bolivia, proyecto Potosí-Tarija, donde hubo mucha demolición. Entonces a alguien se le ocurrió hacer muros de gaviones utilizando estos pedazos. Evidente, es un trabajo bastante detallado de buscar elementos tipo uniforme para que se puedan acomodar. En alguna medida empezamos con algunas deficiencias, pero después poco a poco se fueron buscando especialmente las partes rectas de estos elementos que salgan hacia los bordes, y este es el resultado. O sea, muro de gaviones construido con escombros de las losas. Aquí podemos ver la imagen, ha quedado bastante simpático. Es una quebrada que arrastraba mucho material y están intentando con este elemento evitar que ingrese hacia la vía. Y este es el resultado de este trabajo, que ha quedado bastante bien y tranquilamente puede reemplazar a la piedra ese escombro de hormigón. Muy bien, recomendaciones finales entonces. No deben haber excusas por no tener la disposición de los equipos. Hay siempre formas de hacer estos trabajos con las herramientas con las que se cuenta. Cualquier tipo de reparación que sea necesaria se la puede realizar, hemos demostrado en estas presentaciones, ese ha sido el objetivo. Lo que sí debemos hacer reparaciones que sean duraderas. Hay que seguir los procedimientos recomendados por la práctica, de tal manera de que, por ejemplo, estas duren mínimamente 10, 15 años, y se puede hacer. Hay que tomar todas las medidas en las juntas, en las dimensiones, en tener el concepto dónde va la barra de amarre, dónde va la barra pasajunta, para que permita a la losa funcionar como originalmente estaba proyectada. Y si en algún sector tenemos un elemento un poco largo, por ejemplo, se puede utilizar una malla de alambre para evitar la presencia repetitiva de las fisuras. Es cuestión de plantear soluciones creativas con lo que se tiene. Aquí hemos presentado varias ideas que les pueden servir, especialmente en el Perú, donde están empezando los proyectos,
especialmente si aparecen deterioros tempranos por descuidos constructivos, básicamente. Estamos seguros que van a seguir surgiendo otros procedimientos mucho más eficaces desde el punto de vista de los equipos, de la metodología, además de los costos. Reforzar los procedimientos constructivos para evitar los deterioros es una recomendación que hacemos. Hay que hacerlo bien, hay que seguir las recomendaciones, la experiencia, porque caso contrario, lo que se hace puede volverse a deteriorar. Lo que sí recomendamos es que se tenga una buena supervisión, una mejor fiscalización, que son trabajos independientes que deben ir apoyando al contratista, especialmente cuidando los procesos de control de calidad. Muy bien, esa es toda la presentación. Yo quiero agradecer a Soboce, que es la cementera boliviana más grande que tenemos en Bolivia, quienes me han proporcionado varias de las fotografías de los trabajos de reparación que se han realizado en Bolivia. Algunas también son propias de las visitas que hemos hecho nosotros a los distintos proyectos. También hay fotos de otros contratistas que, bueno, por ser tan numerosos, difícilmente podría enumerarlos en extenso. Les agradezco por su atención y estoy atento a las preguntas que puedan tener. Me imagino que Leslie nos va a indicar cuál va a ser el procedimiento, ya sea por el chat o no sé cómo aplica. Muchas gracias, ingeniero. Sí, por favor, a los que deseen hacer alguna pregunta, pueden hacer por el chat o levantar su manito y les doy el pase. Gracias. No tenemos preguntas en el chat. Tal vez si alguien tiene alguna duda, algún aporte utilizando el micrófono, también podemos permitirles, ¿no es verdad, Leslie? Claro que sí, ingeniero. Activar su micro, no hay ningún problema. Bueno. Todo está claro. No sé. He tratado de explicar lo mejor posible. Hemos tenido algunos problemas al principio con mucha interferencia, pero bueno. Creo que hay algunas preguntas. Yo las leo directamente, Leslie, ¿te parece? Sí, sí, ingeniero, porque ahorita no lo puedo ver, por favor. Ya. Acá Leonel pregunta, en Bolivia el daño que causan los operadores de gas en los pavimentos de concreto al cortar losas para zanjas es considerable, el daño causado. ¿Cuál debe ser la forma correcta de reponer esta sección cortada? Ah, claro. Estás hablando de los ductos subterráneos que son llevados y que, bueno, tienen que interceptar un pavimento, ya sea en una carretera o en una ciudad, y, bueno, hay que reponer esa losa. Yo lo que les recomiendo es seguir los procedimientos acá explicados. Cuando se hace una zanja que tiene que atravesar un pavimento rígido, hay que ver si es posible direccionar la zanja, ¿no? Yo, por ejemplo, pediría que la zanja esté pegada a una junta transversal. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer eso, hay que cortar la losa 1,80 m, si vamos, va a atravesar transversalmente una vía. Entonces pedimos que sea de una junta transversal, 1,80 m, se retira toda esa losa que hay que reponerla. Entonces tenemos 1,80 m por el ancho de la losa, si son 2 carriles, comprendiendo eso más, se retira el concreto. Y el procedimiento es cortando, no existe otra manera, tiene que ser un corte vertical para que lo que vaciemos tenga el mismo espesor de lo que se está quedando. Debemos utilizar una barra de traspaso, de amarre, para garantizar ese 1,80 m que estamos cortando con el existente.
Y después también, en alguna medida, si aparecen barras pasajuntas, o si tiene barras pasajuntas el proyecto, también hacer el trabajo para que se pueda vincular en esa magnitud. Ahora, si tenemos un ejemplo de una zanja que tiene que ser longitudinal, paralela a una vía, eso ya es todo un problema, porque tal vez con las losas cortas habría que, en ese tipo de pavimentos, retirar toda la faja de la losa corta, que es el medio del ancho del carril, 1,80, en algunos casos, algunos proyectos tenemos 1,70, 1,75, por el largo que sea necesario. Pero evidentemente eso es caro, ¿no? Porque no es solo un corte transversal, sino es a lo largo de toda la vía. Hay soluciones, por ejemplo, tal vez ya construido el pavimento rígido, valga la pena llevar por las aceras, ¿no? El gas, como se está haciendo mucho acá con esta red de ampliación del gas domiciliario. En ese caso no hay necesidad de cortar las vías. Pero si es necesario, los procedimientos que están explicados acá se los puede realizar, como hemos podido mostrar en la presentación. Yo lo que voy a hacer es grabar esta presentación en formato PDF. Nosotros entregamos 6 diapositivas por hoja en buena resolución. Lo voy a compartir con Leslie para que les pueda pasar a todos ustedes y ustedes tengan ella para poder revisar los procedimientos, ¿no? La experiencia que he tenido el agrado de compartirles. Gracias, Paul ingeniero. pregunta, ¿hasta qué momento se recomienda sellar las grietas con asfalto? Bueno, ¿hasta qué momento? En el proceso constructivo, a ver, si hacemos pavimentos nuevos y vamos a sellar con asfalto, hay que esperar un tiempo, ¿no? Se puede hacer. Lo que hay que hacer es diseñar adecuadamente el factor de forma. Cuando tenemos sello de asfalto, tiene que ser un poco más ancho. Las losas tradicionales estamos hablando de 8 milímetros, 1 centímetro de ancho, por una profundidad del doble. A diferencia de la silicona, que es 6 por 6 milímetros, ¿no? Ahora, el momento de aplicar no es inmediato, porque la losa, una vez que ha fraguado, hay que darle por lo menos unas 2 semanas para que vaya saliendo el agua por los efectos del secado del concreto, y de esa manera se puede adherir bien el sello una vez colocado, generalmente mínimo unas 2 semanas. Ahora, si es mucha la prisa para habilitar la vía, tú sabes que el pavimento rígido no se lo habilita tan inmediatamente. ¿No es verdad? Se podría utilizar, por ejemplo, la metodología de la madurez para conocer la resistencia exacta y poderla habilitar. Nosotros hemos habilitado proyectos en Bolivia a la semana y media, podríamos decir, a los 10 días ya podría habilitarse. Y lógicamente antes hay que hacer aplicación del sello, ya sea con silicona o asfalto. Ricardo pregunta, ¿cada cuánto tiempo se puede evaluar un pavimento rígido? Bueno, este es un trabajo permanente, ¿no? Si has construido bien, nosotros hemos tenido malas experiencias, especialmente con las losas tradicionales, y hemos empezado a tener deterioros muy tempranos. Se ha mostrado esa fisuración transversal por el efecto del alabeo. Entonces había necesidad de evaluar ni al año y aparecieron las fisuras. Cuando lo construyes bien, por ejemplo, hemos hecho con losas cortas proyectos en las mismas condiciones y están 10 años sin ningún deterioro. Y bueno, la evaluación del pavimento hay que hacerla pues al año, a los 2 años. Lo mejor es medir el IRI, ir controlando con deflectometría las deflexiones, que no se incrementen mucho porque eso avisa, y ir haciendo una apreciación, hacer un caminamiento, incluso videos que se pueden sacar para ir monitoreando si las losas se van deteriorando. Pero si son bien construidas, ese trabajo va a ser fácil, no va a ser moroso, porque trabaja muy bien en las peores condiciones. A su criterio, pregunta Luis, la mejor manera de reparación de fisuras sobre pasajuntas y sus recomendaciones para trabajos de hormigonados en climas cálidos, temperaturas por encima de los 35 grados centígrados. Bueno, nosotros hemos hecho una presentación baseado en climas calurosos. Me imagino que me estás preguntando si es reparación de fisuras sobre pasajuntas. Eso se debe principalmente a desportilladuras, ¿no? El procedimiento más adecuado es utilizar la reparación en espesor parcial, no ingresar más del tercio superior. Tenemos una losa de 21 centímetros, entramos 7.
y hacer los cortes según el área que está desportillada, que generalmente está sobre el sector de las barras pasajuntas en las juntas transversales, ¿no? Ese es el mejor procedimiento. Ahora, cuidados en climas así como 35 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando tenemos un clima así de extremo? Pues el problema está en que se acelera el fraguado. No creo que haya mayor problemas porque vamos a hacer un vaciado de una reparación mínima. Entonces hay que cuidar la temperatura del mortero epóxico, tal vez utilizar agua fría para bajar la temperatura de esa bolsa que ya tiene el elemento prefabricado. Sería el mayor cuidado y hacer el trabajo lo más expedito posible, porque el calor lo que va a hacer es acelerar el fraguado. En algún caso puede hacer que ese mortero epóxico, por la elevada temperatura, sea poco trabajable o haya poco tiempo para hacer su colocación. Hay que acelerar los procesos en temas cálidos. Y evidentemente, después de colocado, disponer de un plástico, por ejemplo, o una membrana de curado acrílica para que no le quite el medio ambiente, si la humedad relativa es baja, el agua que necesita para fraguar ese producto. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Katy, ¿qué productos son recomendables para el sello de juntas? Hay dos grupos, hasta tres. Podemos utilizar los sellos a base de asfalto, los sellos a base de silicona o poliuretano, que son similares, o también podemos utilizar los sellos preformados de goma. Son los tres. Dependiendo del proyecto, las dimensiones de la losa, las condiciones climáticas, se diseña el ancho del reservorio, ¿no? Como he mencionado, si es silicona o poliuretano, 6 por 6 milímetros es suficiente. Nunca debe olvidarse de colocar una tirilla de respaldo para garantizar esa profundidad. Si utilizamos sellos de asfalto, en ese caso la relación será 8-20, por ejemplo, en la profundidad, 8 milímetros por 20 para asegurarnos una buena adherencia y buen trabajo. Ese es el tema del reservorio de juntas. Igual utilizar una tirilla de respaldo para que no ingrese más abajo de donde debe ser, esos 20 milímetros que hemos indicado de ancho. Y si vamos los sellos preformados, hay dos grupos dentro de ellos, los que van adheridos, pegados a las paredes laterales y se colocan en compresión, o aquellos que se colocan directamente sin adherencia, ¿no? Esos serían los tres grupos de sellos, ¿no? Las diferentes líneas de productos de silicona, de poliuretano. Hay distintos proveedores en toda Latinoamérica. Puedes consultar en el internet. Nosotros en Bolivia las juntas preformadas de goma hemos usado de marca brasilera. Las juntas Genie, es Jeene. No nos ha dado buenos resultados porque se han cometido errores constructivos, especialmente en el elemento para soldarlo a la junta, para pegarlo. Ahí se colocaba en exceso y lo quemaba más bien. Pero puedes consultar en el internet, hay numerosos proveedores de estos productos. Darwin pregunta, ¿qué opinión tiene con la implementación del bucket roll, o sea, de la tirilla de respaldo, a base de espuma de poliestileno para el sellado de juntas para pavimentos rígidos? Nos ha ido bastante bien, especialmente en Bolivia se utilizan los sellos a base de silicona o poliuretano, que son sellos a temperatura ambiente, no se calientan. Entonces, no es complicado conseguir estos bucket roll o tira de respaldo a base de lo que indicas. Vienen de diferentes anchos. Por ejemplo, si tenemos una junta de 6 milímetros, como tiene que entrar adherido a las paredes laterales, se coloca 2 milímetros más, una tirilla de respaldo de 8. De esa forma ingresa hasta la profundidad. ¿Cómo garantizamos que ingrese hasta la profundidad? Utilizando una rueda acanalada con el ancho que debe tener, en este caso, la ubicación de la parte superior de la tirilla de respaldo. Se suman 3 milímetros, que es una especie de muesca para que cuando la losa se dilate quede a nivel. Entonces sumamos 3 milímetros más 6, digamos 9, 10 milímetros de profundidad es suficiente, por ejemplo, para el sello del silicona o poliuretano en la ubicación del bucket roll. Muy bien, otra pregunta de Darwin, ¿qué se puede hacer cuando no cumple el IRI en un pavimento rígido? Bueno, se puede fresar. En Bolivia no tenemos esas fresadoras. Por ejemplo, hay una empresa, ustedes la pueden consultar en el internet, EPAP, de unos amigos que conocemos en Chile, que utilizan estas fresadoras para hacer el fresado longitudinal en el caso de que no entre el IRI.
Es un equipo bastante pesado, viene lastrado, va cargando discos diamantados para pasar sobre la superficie y recortando principalmente los sectores que están haciendo que el iris se suba por malos trabajos constructivos. Entonces siempre es posible realizar un fresado longitudinal. Generalmente el ancho de trabajo es de 1 metro 20, y se van haciendo fajas y se controla el iris. Ese sería el procedimiento caro para poder llevar a esos valores. En algún proyecto en el que en Bolivia no se cumplió el IRI por especialmente pendientes elevadas, 4 o 5%, la pavimentadora en el sentido de subida le costaba poder empujar el hormigón, especialmente cuando este venía bien temprano en la mañana, cuando hace más frío. Entonces, en esas condiciones han logrado adquirir, me acuerdo muy bien, una fresadora, no de todo el ancho de la vía, a todo lo largo, pero sí localmente, y les llegó a costar algo así como $60,000, $70,000. Y va trabajando localmente, detectando los lugares con protuberancia. O sea, la forma de solucionar el IRI en un pavimento rígido es fresando. David pregunta, en tareas de bacheo con reposición parcial o individual de losas, ¿está especificado cada cuánto calar una diamantina? A ver, tareas de bacheo, ya. Bueno, nosotros no tenemos especificado cada cuánto. Lo que hacemos generalmente cuando tenemos deterioros similares es más o menos agruparlos. Generalmente uno puede apreciar, por ejemplo, cuando no está construida la berma, si la fisura que llega hacia el extremo, por ejemplo, penetra todo el espesor. Entonces vamos detectando sectores similares que hay que reparar. Y allá, bueno, pues si más o menos tenemos alguna forma de caracterizar esos deterioros que pueden ser representativos, entonces sacamos de 5 que son similares, una diamantina, digamos, ¿no? Y de esa forma nos aseguramos. Porque no es cuestión de sacar y sacar diamantinas, al final la losa incluso se debilita. Siempre buscamos caracterizar tipos de deterioros y sacar lo mínimo posible. No he visto en ningún sector, aunque tal vez en las especificaciones norteamericanas podríamos buscar, pero está más orientado a sectores que no cumplen el espesor de la losa. Entonces, una vez que se hace el pago en función a la extracción de diamantinas para verificar el espesor, si no cumple, hay un procedimiento en el cual se tiene que sacar a ciertas distancias para corroborar todo ese sector y poder dar validez, porque podría ser puntual esa deficiencia en el espesor. Eso tal vez te pueda compartir David. A ver, voy a buscar y te paso la información. Muy bien. Otra pregunta de Darwin. Para zonas rocosas se colocan bases de concreto de 80 kilos centímetro cuadrado y posterior a ello se construye el pavimento rígido. ¿Qué opinión tiene ese proceso constructivo? ¿No tendría problemas de rigidez? Correcto. Sí. Nosotros hemos participado del proyecto Amboyón y una de las observaciones que hemos hecho ha sido precisamente ese cambio de rigidez, porque vienes con una base granular que se construye sobre un relleno y después te encuentras con roca. Es el punto de transición entre el pavimento que vas a colocar en la base granular y aquel sector que tiene roca y además esta base de concreto de 80 kilos centímetro cuadrado, tenemos una importante diferencia de rigidez y se puede producir en la transición seguramente una fisura. Nosotros recomendamos que sobre la roca, o sea, evidentemente en el corte en el roca no queda bien nivelado, es normal. El corte, dependiendo del puzamiento, la roca y todo ello, va a tener además espesores diferentes. Lo mejor que nosotros recomendamos nomás es colocarle una base granular, ir nivelando de tal forma de que salga hacia la superficie una base granular encima de por lo menos 20, 30 centímetros, en algunos lugares será 50 por el corte de la roca, y eso en alguna medida va a ser similar, por lo menos en el contacto de la losa con lo que viene en el sector que no tiene roca. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en colocar esa base como si fuera una fundación, tal vez de un puente, ¿no? Cuando construyes un puente, agarras y le colocas encima de la roca una capa niveladora de hormigón pobre para que el vaciado de la zapata, digamos, del puente
esté fundada en la superficie horizontal, pero no se aplica a pavimentos rígidos, no hay necesidad. En realidad un pavimento rígido trabaja por uniformidad de apoyo y es fundamental que tenga la misma característica a lo largo de la vía. Evidentemente un terraplén va a tener un menor módulo, pero la roca va a tener un valor más alto, pero en el contacto vale la pena nomás seguir con lo mismo que se ha hecho el terraplén. Ese es el criterio que nosotros tenemos y lo que sugerimos se aplique en los proyectos que tienen esas características, estimado Darwin. Muy bien, creo que son todas las preguntas. Ingeniero, ¿no? Así es. Muchas gracias, ingeniero, entonces por su exposición muy interesante en que ha compartido con los profesionales que se han conectado las técnicas, soluciones disponibles que fueron aplicando en la reparación de pavimentos rígidos de toda la experiencia que tuvieron en Bolivia. Muchísimas gracias, ingeniero Soruco. Y gracias también a todos los participantes por conectarse al evento Técnicas Creativas para la Reparación de Pavimentos Rígidos, la experiencia en Bolivia. Los invitamos a estar atentos a la web de ASOCEN y nuestras redes sociales para conocer nuestros próximos eventos. Como anunció el ingeniero Soruco, les enviaremos el PPT a su email. Por favor, llenan la encuesta que está en el chat para poder tener sus datos. Gracias. Buenas noches con todos y por favor que se encuentren bien, a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Gracias y hasta siempre, Leslie, muy agradecido por el apoyo. Gracias, ingeniero, a usted. Buenas noches. Gracias.